Hola, mi nombre es Águeda. Lo que les voy a contar pasó ya hace muchos años. Nací y crecí en un pueblo. Tengo 3 hermanos. Soy la cuarta hermana. Mis padres, un matrimonio de muchos años, con altibajos. Los problemas que tenían mis padres fueron causados por la familia de mi papá. Les voy a contar cómo miraba a mi mamá llorar por culpa de mi abuela paterna y de mis tías. Según lo que nos contaba mi madre, nunca la quisieron como esposa de mi papá, porque ella ya se había casado con otro hombre, pero primero fue novia de mi padre. Por motivos de trabajo, mi papá se fue del pueblo. Cuando tenía 18 años, mis padres tuvieron un noviazgo de 4 años y él tenía 14 años cuando se hizo de novia mi madre. Bueno, pues después de 4 años de novios, mi abuelo paterno decidió irse del pueblo junto con su familia. Se fueron a trabajar a otro estado de la República, así que ya no pudieron seguir con su relación y terminaron, aunque ellos estaban enamorados, pues toda la familia se fue del pueblo. Pasaron los años y mi mamá se resignó a no volver a ver a mi papá, así que se hizo un novio de un pueblo cercano. Después de 2 años de noviazgo, Felipe le pidió que fuera su esposa, a lo que mi madre aceptó. Se casaron, pero el día que se casaron, sucedió una tragedia. La boda fue por la tarde, así que la fiesta sería por la noche. Según, todo estaba muy bonito. Rentaron un salón a las afueras del pueblo. Nos contó mi mamá que fueron muchos invitados. Después de bailar el vals y de su brindis y todas esas cosas que se hacen en una boda, su ya esposo le dice a mi mamá que iba a llevar a su papá a la casa por unas cosas que se le habían quedado. Así que agarró su carro y junto con su papá se fueron hacia el pueblo, pero pasaron las horas y no regresaban. Entonces, alguien llegó a la fiesta para avisar que el esposo de mi mamá y su suegro se habían accidentado. Cuando ya iban de regreso a la fiesta, se fueron a una barranca y el carro quedó despedazado. No sobrevivieron ninguno de los dos, pues cuando escucharon lo que había pasado, la fiesta, en lugar de alegría, pasó a ser un funeral. Todos los invitados asistieron al funeral del esposo y suegro de mi madre. Después de todo, mi mamá quedó viuda el mismo día de su boda, así que para toda la gente del pueblo, ella era la viuda de Felipe, y así le empezaron a decir. Cuando tenía 1 año de que había enviudado, al pueblo regresaron mi papá, Lalo y su familia. Él ya tenía casi 25 años y aún no se casaban. Después de unos días, se encontró con mi mamá y la saludó. Empezaron a platicar. Pasaron los meses y el amor que un tiempo se tuvieron renació y volvieron a ser novios, pero cuando mi abuela paterna se enteró, se enojó mucho y le reclamó a su hijo, diciéndole que ella no quería una viuda como novia para él, y mucho menos para su nuera. Pero mi papá no hizo caso de su enojo y siguió con mi mamá. Pasó el tiempo y los dos decidieron casarse, aunque nadie de la familia paterna los ayudó. Ni siquiera se presentaron el día de la boda, pero no les importó. Ellos estaban enamorados y era lo que importaba. Se casaron y se fueron a vivir una casita juntos.
con pocas cosas, pero poco a poco, entre los dos fueron comprando sus cosas. Pero después de un tiempo, mi abuela junto con mis tías empezaron a buscar problemas con mi mamá. Era un chisme tras otro, los hacían pelear. En una ocasión, llegó una mujer hasta la casa donde vivían mis padres y le dijo a mi mamá que estaba embarazada de su esposo, pues estuvieron a punto del divorcio, pero con los días se aclaró todo. Era una mujer que mi abuela había contratado para hacer pelear a mis padres, porque quería que se dejaran. Alguien se enteró de toda esa mentira que armó mi abuela y se descubrió todo. Pero no todo paró ahí. Seguían buscando la forma de que se dejaran. Ya era imposible de vivir con tranquilidad. Entonces, alguien le dijo a mi mamá que buscara ayuda en la brujería, pero ella no tenía conocimiento de esas cosas. Pero esa persona la asesoró y la llevó con la persona indicada, no una estafadora. Era conocida de la persona que se la recomendó, pues pidió un trabajo para apaciguar a la suegra y cuñadas, que las pusieran en paz, que ya no siguieran molestando. La bruja le pidió el material necesario y sorpresa, al pasar los meses, ni mi abuela ni mis tías siguieron molestando. Por fin mis padres vivieron en armonía. Eso nos contó mi madre, pues ahora les cuento lo que me pasó a mí. En mis tiempos de estudiante, en el pueblo, solo había secundaria. Mis 3 hermanos solo estudiaron hasta la secundaria, porque se tenía que ir del pueblo a estudiar afuera, y no quisieron, así que mejor se dedicaron a trabajar ahí mismo. Pero yo cuando terminé la secundaria no me conformé, aunque no quería una carrera larga, pero sí algo que me ayudara a tener un trabajo, porque en el pueblo las muchachas solo aspiraban a encontrar un esposo y casarse y ser mantenidas. Pues me decidí por estudiar cultura de belleza. No me quedaba muy lejos una escuela donde había una muy buena maestra, y entré ahí. Pues después de graduarme, puse mi salón de belleza en casa de mis padres. Ellos me ayudaron. Mi papá me acomodó un pequeño cuarto junto a la casa y empezaron a llegar mis clientas, que cortes de cabello, maquillajes, peinados, limpiezas faciales y todo lo que yo sabía hacer, y lo hacía muy bien, tanto que empezó a llegar gente de otros pueblos aledaños. Llegaban novias, quinceañeras, que las madrinas. Me empezó a ir muy bien. En el pueblo había un muchacho, hijo de un dueño de un rancho. Su nombre Javier. Era muy cotizado por las muchachas del pueblo, porque era de los más guapos del pueblo. Y aparte de guapo tenía dinero. A mí siempre me llamó la atención, pero ni me volteaba a mirar, así que ni mis ilusiones. Pasaron unos años y un día llegó a mi estética, ya que era mixta, pues era la primera vez que él entraba para pedir un corte de cabello. Me esmeré en dejarlo muy bien y le gustó, así que empezó a ir cada que ocupaba el corte, y de ahí empezamos a ser amigos. Un día me invitó a salir y por supuesto que acepté. Desde ese día seguimos saliendo, hasta que un día nos hicimos novios. Nuestro noviazgo duró 3 años y nos casamos. Él tenía una casa muy grande y yo le dije que quería seguir con mi estética, aunque no era por dinero, porque perfectamente me podía mantener sin que yo trabajara. Pero yo estaba acostumbrada y aparte me gustaba. Después de platicar me dijo que sí, pero la condición era pasar todo a nuestra casa y ahí seguir trabajando.
Pues así se hizo. A todos mis clientes les avisé el cambio de domicilio. Tenía una clienta que vivía en un pueblo vecino. A Emma le gustaba mucho cómo le hacía el corte de cabello y era de mis clientas de siempre. Pues un día me dijo, te voy a traer a mi prima Roxana. Ella viene de la ciudad. No sabemos cuánto tiempo va a vivir con nosotros, pero te recomendé. A ella le gusta arreglarse las uñas y limpiezas faciales a diario. Anda bien arreglada, le gusta verse bien. Para la siguiente vez va a venir conmigo, porque hoy no pudo acompañarme. Yo pensé, otra clienta más. Pasaron las semanas y un día Emma venía acompañada de una mujer muy bonita, tanto de cara como de cuerpo, y esa era Roxana, que venía con Emma para que le hiciera las uñas, maquillaje y un bonito peinado, porque tenían una fiesta, pues la arreglé muy bien, que la verdad, al natural era muy bonita, pues desde ese día, Roxana siguió yendo casi cada 15 días por una o por otra cosa. Ya iba sola, porque Emma se había ido de viaje por un tiempo fuera del estado. Pero un día que estaba haciéndole un corte de cabello, llegó mi esposo y me hizo una pregunta sobre unas cosas, pero no me gustó nada cómo miró a Roxana, igual que ella también lo miró por el espejo, con una mirada coqueta. No pude evitar los celos y no sé por qué, pero sentía la necesidad de guardar un mechón de cabello de Roxana. Era como si algo dentro de mí me lo dijo, pues de ir 2 veces al mes a la estética, empezó a ir con más frecuencia, que si una cosa o la otra, pero cada que iba, parecía que buscaba algo o a alguien. Pasaron los meses y de repente a Javier se le dio por ir muy seguido a la ciudad, que ya le faltaba una cosa o que ya era otra. El caso que de no ir muy seguido, casi cada semana le salió un pendiente y se iba. Yo no me quedaba muy contenta, pero no podía irme con él. Así pasaron unos meses y Roxana seguía yendo a mi estética. Me contó que ya tenía novio y que la quería tanto que le compraba muchas cosas. Me dijo con una sonrisa como de burla, ¿y cómo no me va a comprar tantas cosas si nunca había tenido una mujer como yo, ni en sus mejores sueños? Y me contaba cada intimidad que hasta me hacía sonrojar, porque me daba vergüenza escucharla esas cosas. Pero un día, mi mamá y mi tía tuvieron que ir a la ciudad a un mandado. Después de unos días mi mamá me habla. Me dijo que me esperaba en su casa. Parecía muy misteriosa, porque le pregunté que para qué me quería y no me quiso decir. Entonces cerré la estética y me fui a casa de mi mamá. Ahí estaba también mi tía. Cuando me vieron llegar, les cambió la cara. A mí me asustaron y les pregunté, ¿qué pasa? Me dijo mi mamá, siéntate y respira hondo. Tu tía y yo lo pensamos muy bien antes de contarte lo que nos tocó mirar el día que fuimos a la ciudad. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. No sé por qué, pero me imaginé que era algo referente a mi esposo. Mi mamá empezó a decir, no quiero que te vayas a poner mal, pero es mejor que lo sepas por nosotras que por la boca de otra persona. Javier tiene un amante. Al escuchar sus palabras me llené de rabia, de coraje y de dolor. Eran muchos sentimientos a la vez. Mi tía me abrazó y me dijo,
Y cuando te enteres de quién es esa mujer descarada, que todavía tú misma la arreglas para tu esposo, y me dijeron el nombre, era Roxana, la amante de mi esposo. Me puse a llorar de coraje, pero mi mamá me dijo, no le reclames a tu esposo, ni vayas a pelear. Vamos con doña Licho la bruja, la misma que puso en paz a la familia de tu papá. Mira, si pudo con esas víboras, pídele que Javier no tenga ojos para otra mujer, más que para ti. Después de hablar conmigo y convencerme de hacer eso, me regresé a mi casa, me limpié mis lágrimas y esperé a que llegara mi esposo y atenderlo como si no supiera nada. Y así fue. Ni siquiera sospechó de que ya estaba enterada de su engaño. Asimismo, atendí a su amante, pero mi coraje era muy grande, como para solo hacer que mi esposo me respetara. Así que también esa mujer me las iba a pagar por ser la amante de mi esposo y burlarse de mí en mi propia casa, diciéndome todo lo que hacía con mi esposo. Y cuando mi mamá me llevó a casa de la bruja, no solo le pedí la brujería para mi esposo, también una venganza para la amante, esa mujer que no respetó a un hombre casado, pues me dio muchas opciones, que si una brujería mortal, que una enfermedad dolorosa, pero también mencionó una por la cual me fui. Según me contó la bruja, esa brujería se la hizo a una de sus nueras por haberle sido infiel a su hijo. Según la nuera, era de la ciudad y no sabía a lo que se dedicaba su suegra. Su hijo, después de que se casó, se fue a vivir a la ciudad donde vivía su esposa. Así que la nuera de doña Licho nunca se enteró que se dedicaba a la brujería, pues uno de esos días su hijo se fue como todos los días a trabajar. Se quedó Georgina sola, pero a su hijo se le olvidaron unos papeles que tenía que entregar en el trabajo, y la sorpresa que se llevó, que se encontró a su esposa con otro hombre en su cama, y en lugar de tener vergüenza, entre los dos golpearon y sacaron a su hijo de su propia casa. Me dijo, y para no hacer el cuento más largo, esa mujer me las pagó. La brujería era mantener a esa mujer cagada. Sí, así como lo escucharon. Esa mujer iba a cagarse en su calzón, sin poder contenerse, y fuera en el lugar que fuera, en su casa o en público. Así que a mí se me hizo más práctico, y una venganza muy buena para una mujer vanidosa y soberbia, como lo era Roxana, creyendo que tenía una posición superior a los demás, que no conocía la humildad, siempre pensando en ella misma, oliendo a perfume caro. Esa era la mejor venganza. Así que me pidió algo que fuera de ella, y nunca estuve equivocada al guardar aquel mechón de su cabello. Así que hizo una muñeca, aunque la ropa no era de ella, pero su cabello sí, y me dijo la bruja que esa muñeca agarraría su esencia y sería como si fuera ella misma. Le hizo un intestino, lo rellenó de excremento, y el calzón también se lo embarró. Después de terminar todo y de ponerlo en velación negra, por último lo llevó a enterrar al panteón. Solo quedaba esperar a que todo se cumpliera, y de repente Roxana dejó de ir a la estética y Javier ya no tenía tantos viajes a la ciudad y se volvió más cariñoso. Pero Roxana no se miraba. En el pueblo vecino estuve yendo y pasaba por enfrente de la casa de sus tíos, pero nada que la miraba. Entonces decidí preguntarle a una persona que vivía cerca de la casa de los tíos de Roxana, y como en todo pueblo,
La gente se entera de casi todo lo que sucede ahí. Me contó que algo le pasó, que se fue a la ciudad, pero no se veía muy bien, pero no sabía qué le había pasado. Pues me fui satisfecha, aunque no me enteré de todos los detalles, pero sabía que algo le pasó. Seguí mi vida normal. Ya mi esposo, muy en paz. Yo seguí con mi estética. Después de unos meses, volvió Emma, regresó del viaje. Me puse contenta porque ella sí sabía todo lo de su prima. Así que después de saludarla y empezar a hacer su corte de cabello, le empecé a preguntar por Roxana y me dijo, te voy a contar en confianza lo que le pasó, pues lo que me contaron, porque a mí no me tocó mirarla. Fíjate que de repente empezó a oler muy mal, como excremento. Me dijo mi mamá que no la aguantaban, ni ella misma se aguantaba su olor, que en cuanto se bañaba y se perfumaba, volvió a oler como si anduviera cagada. Un día le dijo a mi mamá que no sabía por qué, pero que se le salía la caca, que de repente sentía su calzón cagado. Ya no pudo salir a ningún lado por la vergüenza. Ya ves cómo es ella de vanidosa. Yo pensé, si funcionó. Entonces me siguió diciendo, tuvo que irse a su casa, aunque ella también tiene un problema muy grande con una familia. Te voy a contar por qué se vino a vivir un tiempo con nosotros. Pues Roxana se iba a casar con un muchacho de muy buena posición. Ya tenía todo para la boda, pero resulta que Efraín tenía un hermano menor. Él se llamaba Alejandro, pues en los preparativos de la boda, Efraín y sus padres, junto con sus dos hermanas, se fueron a comprar la ropa que usarían para la boda. Se quedó solamente Alejandro. Cuando regresaron, ya era por la noche, y se llevaron una desagradable sorpresa. Roxana y Alejandro estaban en la recámara de Efraín, juntos en la cama. Se hizo un gran pleito entre los dos hermanos. Sus padres estaban sorprendidos por lo que estaba pasando. Obviamente culparon a Roxana, pero no todo fueron golpes entre los hermanos, sino que Efraín se salió muy enojado de la casa y se fue maldiciendo a su hermano. Después de unas horas, Efraín regresó con un arma y le disparó a su propio hermano. Después de que le quitara la vida, él también se la quitó. Roxana destruyó una familia. Después de que todo pasó, las hermanas de Efraín amenazaron a Roxana. Le dijeron que las cosas no se iban a quedar así. Y de miedo, ella se vino con nosotros a esconderse. La mamá de ella es hermana de mi mamá y casi no tenemos mucho contacto, porque según mi mamá, se casó con un pueblerino. Pero en fin, eso es lo que está pasando con ella. Así me mantuve informada de todo lo que estaba pasando con esa mala mujer. Pasaron unos meses más y Emma me contó que Roxana estaba en una muy fuerte depresión porque ningún médico le podía ayudar con su problema. Ya no salía para nada de su habitación. Me dijo Emma que su mamá le sugirió a su tía que la llevara con algún curandero, pero ella le contestó, ya se te pegó lo de la gente de pueblo, que creen esas cosas de la brujería. Eso no existe, es para gente ignorante, pues fue tanta la depresión de Roxana que después de 2 años murió. Me dijo Emma que su mamá dice que el karma le llegó por haber hecho lo que hizo con los dos hermanos. Creo que lo mío no fue venganza, fue justicia. Como lo escuché en otro de estos relatos, les hice justicia a esa familia y la verdad, yo no sabía que si uno hace brujería, si la persona se da cuenta y se cura, se le regresa.
Me alegro de que la mamá de Roxana no fuera creyente de la brujería, si no, se me hubiera regresado. Ya doña Licho la bruja hace muchos años que falleció y hasta ahora me entero de ese peligro. Si ella se hubiera curado, sería yo la que anduviera cagada.